A Jung se le considera discípulo de Freud, pero mantuvieron una difícil relación de admiración y odio, cuyas divergencias fueron mayores, quizá, que sus puntos de encuentro. En pocas palabras, ¿en qué consistían esas diferencias? Sí, la verdad que la relación que tuvieron ellos fue muy dispar en esos 5 años de convivencia pseudo-pacífica, porque se le considera un discípulo, pero también se le considera un colaborador. Realmente tuvieron muchos problemas a la hora de congeniar varios puntos, entre ellos, como no, el de la libido. Jung le conoce a Freud gracias a su libro de la interpretación simbólica de los sueños, y a partir de ahí empiezan a tener una relación profesional y personal bastante intensa, pero chocaron en puntos muy fundamentales. Freud, para él la psique estaba dividida en 3 factores muy claros, ¿no?, que era la consciencia, preconsciencia e inconsciencia, y sin embargo Jung pensaba que había un inconsciente personal y un inconsciente colectivo, donde derivaban los arquetipos, y eso como que a Freud no le entraba muy bien en la cabeza. Y, por otra parte, todo lo que tenía que ver con los mitos, la simbología, la religión y los fenómenos paranormales, Freud siempre mantuvo una distancia respecto a Jung, incluso en algunos casos anecdóticos que convivieron, como fue en 1907 en Viena, donde determinados objetos crujían y se movían, y eso se sabe que fue uno de los detonantes para que Freud se desviara de las tesis que mantenía Jung. Jung pasaba largas temporadas en la Torre de Bollinger, su lugar favorito de descanso, creatividad, donde le ocurrieron varios episodios extraños y sobrenaturales. ¿Puedes comentar alguno de estos episodios? A Jung, para entenderle en su totalidad, hay que pensar que él tuvo un lugar, que era esta Torre de Bollinger, que él construyó a su medida, con todo tipo de simbolismo, de geometría sagrada, para recogerse en sus momentos de intimidad y meditación, y donde tuvo muchísimas de esas experiencias paranormales y que cuenta en su autobiografía. Hay tantas cosas que se podrían decir de él que incluso su hija mayor tenía sensaciones extrañas en ese lugar, hasta el punto que le llegó a decir que estaba construyendo en un lugar donde había muertos. Y luego, con el tiempo, cuando él hace distintas reformas en la Torre de Bollinger, se confirma que efectivamente ahí había personas muertas, era como una especie de cementerio de la época napoleónica, del año 1799, que él no podía saber, ni su hija podía saber, pero que estaba cargado todo aquello de un tipo de energías psíquicas que luego él vivió con distintas experiencias auditivas y visuales que tuvo a lo largo de todo el resto de la vida que pasó en la Torre de Bollinger. A Jung le interesó todo lo que ahora podríamos denominar ciencias ocultas. Por ejemplo, la alquimia, la interpretación simbólica de los sueños, los fantasmas, el tarot, el espiritismo, la mediumnidad e incluso los ovnis, tema que abordó en su obra sobre las cosas que se ven en el cielo. ¿Cuál es tu teoría al respecto? Teoría de la personalidad. La teoría de Jung divide el psique en 3 partes. La primera es el yo, el cual se identifica con la mente consciente. Relacionado cercamente se encuentra el inconsciente personal, que incluye cualquier cosa que no esté presente en la conciencia, pero que no está exenta de estarlo. El inconsciente personal sería como lo que las personas entienden por inconsciente, en tanto incluye ambas memorias, las que podemos atraer rápidamente a nuestra conciencia y aquellos recuerdos que han sido reprimidos por cualquier razón. La diferencia estriba en que no contiene a los instintos, como Freud incluía. Después de describir el inconsciente personal, Jung añade una parte al psiquismo que hará que su teoría destaque de las demás, el inconsciente colectivo. Podríamos llamarle sencillamente nuestra herencia psíquica. Es el reservorio de nuestra experiencia como especie, un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos. Aún así, nunca somos plenamente conscientes de ello. A partir de él se establece una influencia sobre todas nuestras experiencias y comportamientos, especialmente los emocionales, pero solo le conocemos indirectamente viendo estas influencias. Para las dinámicas del psiquismo, Jung nos brinda 3 principios. El principio de los opuestos. Cada deseo inmediatamente sugiere su opuesto. Por ejemplo, si tengo un pensamiento positivo, no puedo dejar de tener el opuesto en algún lugar de mi mente. De hecho, es un concepto bastante básico. Para saber lo que es bueno, debo conocer lo malo, de la misma forma que no podemos saber lo que es negro sin conocer lo blanco, o lo que es alto sin lo bajo. El segundo principio es el de equivalencia. Es donde la energía resultante de la oposición se distribuye equitativamente en ambos lados.
Esto depende de la actitud que uno tome con respecto a ese deseo no satisfecho. Si mantenemos ese deseo de forma consciente, es decir, que somos capaces de reconocerlo, entonces provocaremos un aumento de calidad en el funcionamiento psíquico. Esto es, crecemos. Si por lo contrario pretendemos negar que este pensamiento estuvo ahí, si lo suprimimos, la energía se dirigirá hacia el desarrollo de un complejo. El complejo es un patrón de pensamientos y sentimientos suprimidos que se agrupan alrededor de un tema en concreto proveniente de un arquetipo. Aquí es donde empiezan los problemas. Si pretendemos que en toda nuestra vida somos absolutamente buenos, que ni siquiera tenemos la capacidad de mentir y engañar, de robar y matar, entonces cada vez que seamos buenos, nuestra otra parte se consolidará en un complejo alrededor de la sombra. Ese complejo empezará a tomar vida propia y te atormentará de alguna manera. El tercer principio, de entropía, el cual establece la tendencia de los opuestos a atraerse entre sí, con el fin de disminuir la cantidad de energía vital a lo largo de la vida. Jung extrajo la idea de la física, donde la entropía se refiere a la tendencia de todos los sistemas físicos de solaparse. Esto es, que toda la energía se distribuye eventualmente. Cuando somos jóvenes, los opuestos tienden a ser muy extremos, malgastando una gran cantidad de energía. Por ejemplo, los adolescentes tienden a exagerar las diferencias entre sexos, siendo los chicos más machos y las chicas más femeninas, por lo que su actividad sexual está investida de grandes cantidades de energía. Además, estos oscilan de un extremo a otro, siendo locos y salvajes en un momento y encontrando la religión en otro. A medida que nos vamos haciendo mayores, la mayoría de nosotros empieza a sentirse cómodos con nuestras facetas. Somos un poco menos idealistas e ingenuos, y reconocemos que somos una combinación de bueno y malo. Nos vemos menos amenazados por nuestros opuestos sexuales y nos volvemos más andróginos. Incluso en la edad de la vejez, las mujeres y los hombres tienden a parecerse más. Este proceso de sobreponernos por encima de nuestros opuestos, el ver ambos lados de lo que somos, es llamado trascendencia. El self es un arquetipo que representa la trascendencia de todos los opuestos, de manera que cada aspecto de nuestra personalidad se expresa de forma equitativa. Por tanto, no somos ni masculinos ni femeninos, somos ambos. Lo mismo para el yo y la sombra, para el bien y el mal, para lo consciente y lo inconsciente, y también lo individual y lo colectivo. Y por supuesto, si no hay opuestos, no hay energía y dejamos de funcionar. Evidentemente, ya no necesitaríamos actuar. En el mundo de Jung, el self es el arquetipo más importante, es la unidad última de la personalidad, y está simbolizado por el círculo, la cruz y las figuras mandalas que Jung halló en las pinturas. Una mandala es un dibujo que se usa en meditación y se utiliza para desplazar el foco de atención hacia el centro de la imagen. Puede ser un trazo tan simple como una figura geométrica o tan complicado como un vitral. La personificación que mejor representa el self es Cristo y Buda, dos personas que representan, según muchos, el logro de la perfección. Pero Jung creía que la perfección de la personalidad solamente se alcanza con la muerte. Jung desarrolló una tipología de la personalidad que se ha vuelto muy popular. Empieza con la diferencia entre introversión y extroversión. Las personas introvertidas prefieren su mundo interno de pensamientos, sentimientos, fantasías, sueños y demás, mientras que las extrovertidas prefieren el mundo externo de las cosas, las actividades y las personas. Estos términos se han confundido con vocablos como timidez y sociabilidad, debido en parte a que los introvertidos suelen ser tímidos y los extrovertidos tienden a ser más sociables. Pero Jung se refiere más a cuán inclinados está nuestro yo hacia la persona y la realidad externa, o hacia el inconsciente colectivo y sus arquetipos. Aun cuando seamos introvertidos o extrovertidos, vivimos en el mundo, tanto interno como externo, y cada uno de nosotros posee su propia manera de hacerlo, de manera más o menos cómoda y útil. Jung sugiere que existen 4 maneras o funciones de hacerlo. La primera es el de las sensaciones, que como indica la propia palabra supone la acción de obtener información a través de los significados de los sentidos. Una persona sensible es aquella que dirige su atención a observar y escuchar, por tanto, a conocer el mundo. Jung consideraba esta función como una de las irracionales, o lo que es lo mismo, que comprende más a las percepciones que al juicio de la información. La segunda es la del pensamiento. Pensar supone evaluar la información o las ideas de forma racional y lógica. Jung llamó esta función como racional o la toma de decisiones en base a juicios, en vez de una simple consideración de la información. La tercera es la intuición. Este es un modelo de percepción que funciona fuera de los procesos conscientes típicos. Es irracional o perceptiva, como la sensación, pero surge de una bastante más compleja integración de grandes cantidades de información.
Más que una simple visión o escucha, Jung decía que era como ver alrededor de las esquinas. La cuarta es el sentimiento, es el acto de sentir, como el de pensar. Es una cuestión de evaluación de la información. En este caso, está dirigida a la consideración de la respuesta emocional en general. Jung le llamó racional, evidentemente no de la manera en que estamos acostumbrados a usar el término. Todos nosotros poseemos estas funciones. Diríamos que simplemente las usamos en diferentes proporciones. Cada uno de nosotros tiene una función superior que preferimos y que está más desarrollada. Otra secundaria de la cual somos conscientes de su existencia y la usamos solo para apoyar a la primera. Tenemos una terciaria, la cual está muy poco desarrollada y no es muy consciente para nosotros. Y finalmente, una inferior, la cual está muy pobremente desarrollada y es tan inconsciente que podríamos negar su existencia en nosotros. La mayoría solo desarrollamos una o dos de las funciones, pero nuestra meta debería ser desarrollar las 4. Una vez más, Jung considera la trascendencia de los opuestos como un ideal.